You are currently the only person in this conference. Hola, jóvenes, buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí, ok, perfecto. Muy bien, bueno. Tenía algunos inconvenientes, chicos, no sé qué es lo que sucede. Bueno, ya está resuelto el problema. Entonces, jóvenes, como saben ustedes, estamos ya en el transcurso de nuestra última semana, pues, ¿no? De este ciclo escolar. Ya estamos ya en la semana número 12, ¿sí? Y para este curso de trigonometría, ¿ya? En esta última semana corresponde continuar con el tema de geometría analítica, pues, ¿no? Ahora vamos a revisar lo que es la ecuación de la parábola y del elipse, ¿ya? Para ello voy a compartir mi pantalla para dar inicio a nuestra clase. Muy bien, a ver, Dayana, ¿podrías confirmar si se puede ver lo que presento en pantalla? Sí, muy bien. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Ok, aquí vamos presentando primero lo que es el contenido de nuestra clase para el día de hoy, pues. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que vamos a definir acá? Lo que es la parábola. Posteriormente vamos a hablar sobre su ecuación, ¿ya? De igual forma, en este caso vamos a definir lo que es un elipse y a continuación estaríamos también presentando lo que es la ecuación de un elipse, ¿ya? Siguiente punto, en este caso aquí a mostrar es el objetivo de la sesión, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos dice acá? Que al finalizar esta sesión, tú ya vas a ser capaz en este caso de encontrar la ecuación de la parábola y del elipse, y en este caso también además de poder resolver diversos ejercicios relacionados a ello, ¿ya? Entonces, chicos, ahora sí definimos lo que es una parábola, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Va a ser aquel conjunto de puntos, cuando nos dicen que son puntos coplanares, se refieren a puntos que están en un mismo plano,
como en este caso nuestro plano podría ser en lo que es la diapositiva, ¿ya? Van a ser el conjunto de todos los puntos, ¿ya? Coplanares P, dice que equidistan, o sea que están a una misma distancia de un punto fijo, que en este caso va a ser llamado lo que es el foco de la parábola, ¿ya? Y una recta fija, ¿ya? Que es conocido como la directriz de la parábola, ¿ya? Y que no contiene obviamente a este punto fijo que es el foco, ¿ya? Entonces, ese conjunto de puntos que cumplen esta condición estaría dando lugar en este caso a lo que es la parábola. Y esto es lo que nosotros vamos a representar aquí junto con sus elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Primero, estaría representando esta recta L, que es justamente la directriz para la parábola. ¿Ya? Listo. Luego ubico un punto fijo, que en este caso es un punto que no está en la recta, obviamente, pero está en el mismo plano, ¿ya? Con la directriz, y que va a ser llamado el foco de la parábola. Entonces, esto es lo que nosotros escribimos aquí, que F va a ser conocido como el foco. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es, en este plano, ¿ya? Buscar aquellos puntos de tal forma que su distancia de este punto hacia este punto fijo que es el foco debe de ser igual a la distancia que hay del punto hacia la recta, ¿ya? Entonces debo de ubicar todos esos puntos y una vez que ubique todos esos puntos me estaría generando lo que es la parábola. Entonces por eso es lo que yo presento acá. ¿Ves? Tengo acá este punto P de tal forma que la distancia de P hacia F es lo mismo que la distancia de P hacia la recta L, que en este caso es la directriz. Entonces este punto P pertenece a la parábola. Y así voy buscando todos los infinitos puntos que cumplen esta condición. Vamos a suponer que en este caso Q también lo satisface. Entonces la distancia de Q hacia F es la misma que de Q hacia la recta L. Entonces en este caso digo que Q también pertenece a la parábola. Y así formamos todos o generamos todos esos puntos y estaríamos ya en este caso generando lo que es la parábola. Ahí está. O sea que cualquier punto que tú elijas en la parábola, eso es lo que tú tienes que recordar. Su distancia hacia este punto fijo que es el foco va a ser igual a la distancia del foco, no, perdón, del punto hacia la directriz. ¿Ya? Que es justamente lo que acabamos de mencionar respecto a P y respecto a P. Ok. Luego, vamos a hablar sobre lo que es el eje focal. ¿Qué es el eje focal, profe? El eje focal resulta ser aquella recta, ¿ya? Que estaría pasando por el foco, pero que además es perpendicular con la directriz. Porque si no, hay infinitas rectas que pasan por el foco, pues no podría ser esta recta de acá también, ¿sí? Y a ese no le vamos a decir el eje focal, no. El eje focal es aquella recta que pasa por el foco y que es perpendicular a la directriz. Entonces, este de acá, L sub F, es conocido como el eje focal. Y esto es lo que estaríamos mencionando. Ahora, te das cuenta que una vez ya trazado el eje focal, este eje focal intersecta a la parábola en un punto, que es aquí. Este punto de intersección recibe el nombre de vértice de la parábola. ¿Ya? Entonces, en este caso lo vamos representando aquí en el gráfico. ¿Ves? Con la letra V, de vértice obviamente, y donde este V sería lo que es el vértice de la parábola. Luego, ¿qué más? Vamos a hablar sobre lo que es el lado recto de la parábola. ¿Okay? ¿Cuál es ese lado recto de la parábola? Ah, ya. El lado recto de la parábola resulta ser aquella cuerda focal que es perpendicular al eje focal. O sea, lo que yo me estoy refiriendo es lo siguiente. Mira, una cuerda focal es una cuerda que pasa por el foco de la parábola. Vamos a decir que esta de aquí sería lo que es una cuerda focal, porque pasa por el foco de la parábola. Ahí está, y une dos puntos de la parábola. ¿Ya? Pero el lado recto va a ser aquella recta, o en este caso aquella cuerda focal, pero que es perpendicular con este de acá.
Entonces, esto es lo que yo estaría representando aquí. Ahí está, ¿ves? Este LR sería el lado recto. ¿Por qué? Porque es una cuerda focal, pero perpendicular ¿a quién? Al eje focal. Ahí está. Entonces, por eso es conocido como el lado recto. Y esto es lo que nosotros vamos a mencionar. ¿Ya? Listo. Ahora, la distancia, ¿ya?, que existe entre el foco y el vértice es la misma distancia que existe del vértice hacia la directriz. Profe, ¿por qué? Porque el vértice es un punto de la parábola y recuerda que la distancia de un punto de la parábola hacia su foco y hacia su directriz son siempre iguales, ¿sí? ¿Ya? ¿Y por qué te hago mención respecto a esta distancia? Porque esta distancia, ¿ya?, juega un papel crucial en el desarrollo de la ecuación de la parábola, ¿ya? Y es conocido como el parámetro, que en este caso usualmente se denota con la letra P, esta distancia entre estos dos puntos, ¿ya? Y esto es lo que nosotros tendríamos que mencionar acá, ¿ya? La distancia del vértice hacia el foco es la misma distancia del vértice hacia la directriz, y esto es conocido como P, ¿ya? Usualmente se denota con esta variable, el parámetro P. Ok, chicos. Entonces tú de acá vas a concluir lo siguiente. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué es lo que yo voy a concluir? Mira, lo siguiente. Como R es un punto de la parábola, entonces la distancia de R hacia el foco es lo mismo que la distancia, en este caso del foco, perdón, de R hacia la directriz. Entonces, mira, eso es lo que yo voy a hacer acá. Trazo la distancia de R hacia la directriz. Aquí. Ya, profe, pero ¿a qué es lo que quiere llegar con esto? Mira, quiero llegar a lo siguiente. Que esta distancia de R hacia la directriz es lo mismo que este de acá. O sea que sería 2P. 2P. Entonces, la distancia del foco hacia R sería aquí también 2P. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Entonces, esto es lo que yo colocaría acá. Esto es lo que yo colocaría aquí. 2P. Y lo mismo aplicas hacia acá. Mira, trazas la distancia de este punto L que pertenece a la parábola hacia la directriz y estaría representado por este de aquí. Así, por este de acá. Y ya date cuenta que es lo mismo. En este caso sería 2P. 2P. Por lo tanto, la distancia de L hacia el foco es lo mismo, ¿sí? 2P, por definición de la parábola. Entonces, ¿qué estoy concluyendo aquí? Que la longitud del lado recto de una parábola es igual a 4 veces el parámetro. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí ya está deducido, ya está explicado y ya hemos mencionado lo que son los elementos de la parábola. ¿Ok? Entonces, a continuación, vamos a hablar sobre lo que es la ecuación de la parábola. ¿Ya? Pasamos este punto. Y acá, ¿qué es lo que no? Mira, la ecuación de la parábola de vértice en el origen de coordenada y eje focal, ya, en este caso en el eje X, ya, su ecuación va a tener la siguiente forma. Y cuadrado igual a 4 veces P por X. O sea que esta ecuación describe todos los puntos que pertenecen a la parábola. Ahora, este parámetro ya, P de aquí, en realidad puede ser considerado como un valor positivo o como un valor negativo, ¿ya? Porque en realidad lo que nosotros hemos estado viendo anteriormente, dependiendo en qué texto que estés trabajando, ¿ya? Según estoy viendo yo aquí, han hecho una consideración acá y acá van a hacer otra consideración. Sabiendo de que P es positivo, entonces el parámetro tiene que estar dado la distancia como el valor absoluto, ya que es lo que vamos a tener que colocar aquí para que todo tenga sentido. Aquí está, ¿ves? Entonces acá te dice, si P es positivo, ¿ya? Entonces la parábola en este caso se abre hacia la derecha, ¿ya? Entonces esto es lo que nosotros tendríamos aquí. Dice la ecuación de la parábola de vértice en el origen de coordenadas, que sería aquí, ¿ya?
Entonces, tienes dos opciones, que la parábola se abra hacia la izquierda o que la parábola se abra hacia la derecha. ¿Y qué es lo que lo va a determinar acá? Lo va a determinar el valor de P, que está justamente dado aquí en su ecuación. Si P es positivo, la parábola se abre hacia la derecha. Entonces, la distancia del vértice hacia el foco, tú ya sabes que está dado en este caso por el parámetro P. Pero en realidad aquí deberíamos de colocarle el valor absoluto de P. Profe, ¿por qué? Porque aquí vamos a considerar que P puede ser positivo o puede ser negativo y una distancia siempre tiene que ser positiva. Por eso es mejor que aquí lo colocamos como el valor absoluto de P. Y ahora, la distancia del vértice hacia la directriz, en este caso, es el valor absoluto de P también sería. Entonces, por eso colocamos así, valor absoluto de P, valor absoluto de P. ¿Ya? Listo. Solamente le estamos agregando el valor absoluto porque en este caso el P puede ser positivo o puede ser negativo. Y como estábamos colocando distancias hace un momento, debíamos de haberle colocado el valor absoluto, pero se obvió, ¿no? Se obvió. Listo. Entonces de aquí lo que nosotros podemos deducir, ¿ya? Es que las coordenadas del foco, en este caso, como está en el eje X, y la longitud de aquí hacia acá es P, entonces significa que la axis del foco tiene que ser el P. Profe, ¿por qué P? ¿No me está diciendo valor absoluto de P? Sí, pero como el P es positivo porque la parábola se abre hacia arriba, el valor absoluto de P ya es el mismo P, ¿ya? Entonces aquí la axis es P y su ordenada sería en este caso 0. Entonces, de esa forma es como tú vas obteniendo las coordenadas aquí de los elementos de la parábola. Profe, y si yo quisiera la ecuación de la directriz, ya, la ecuación de la directriz, entonces tú mismo lo deduces. Como la longitud o la distancia de O hacia aquí es el valor absoluto de P, y valor absoluto de P es el mismo P, porque P es positivo, entonces la axis aquí es menos P. Por lo tanto, la ecuación de esta recta vertical tendría que ser x igual a menos p. ¿Ya? Entonces aquí, esto es lo que nosotros estaríamos colocando acá. La ecuación de la directriz estaría dada como x igual a menos p. Son cosas que tú las puedes deducir. No hay necesidad que las estés memorizando en cada situación. ¿Ya? Pero lo importante es entender ya y saber de dónde provienen esas ecuaciones. Ahora, si el parámetro, en este caso el P, es negativo, entonces vamos a decir que la parábola se abre hacia la izquierda, hacia acá. Entonces, la gráfica de la parábola sería esta de aquí. Entonces, aquí ya cambiarían las cosas un poco. Mira, la distancia del foco hacia el vértice, tú sabes que es el valor absoluto de P, ¿no? Y la distancia del vértice hacia la directriz, lo mismo. Ya ahí está. Profe, entonces puedo conseguir las coordenadas del foco en este caso. Obviamente que sí, pues. Obviamente que sí. Y eso va a estar dado respecto al P. ¿Ya? Va a estar dado. A ver, profe, ¿cómo sería? Mira, para que note lo que es. Como P es negativo, el valor absoluto de P te va a resultar como menos P. Eso quiere decir que esta distancia de aquí es menos P. O sea que menos P es positivo. ¿Ya? Pero la axis aquí cambia de signo, porque no va a ser, ¿por qué? Porque estamos en el eje X negativo y este menos P es positivo, por lo tanto aquí la axis es P, como podrás darte cuenta, ¿ya? Es un juego de signos ahí. Entonces quiere decir que la axis del foco es P y su ordenada es 0. Entonces, acá está, la axis es P y su ordenada es 0. Profe, la verdad que me estoy bloqueando un poco, ¿ya? Te estás bloqueando porque son variables, pero cuando tengas números ya no te vas a bloquear, ¿no? Si este de acá es 2, entonces la axis es menos 2, ¿no? Si este es 3, la axis es menos 3 porque estás para el eje X negativo, ya no te vas a bloquear, ¿no? Sino que acá te bloqueas porque ves menos P, acá es P, pero aquí esta es la idea, pues solamente estoy resolviendo el valor absoluto y queda como menos P, y la axis cambia de signo porque estás para el eje X negativo, nada más, ¿ya? Listo. Entonces, de la misma forma, aquí yo tendría que la ecuación
en este caso, de la directriz de la parábola, te quedaría x igual a menos p. ¿Qué, profe? ¿Por qué? Porque estamos quedando que el valor absoluto de p te está resultando menos p. Y menos p es positivo, pero como ya estás para el eje x positivo, entonces la axis acá sí es menos p, no cambia de signo. Entonces, por eso la ecuación de esta recta vertical, en este caso sería x igual a menos p. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un ejemplo. Mira, vamos a suponer que a ti te dan esta ecuación, y cuadrado igual a 4x. Y tú lo que requieres es conseguir su gráfico. Entonces, de acuerdo a la forma que tiene, tú dices, ya, profe, esta es una parábola, ¿ya? Donde en este caso su eje focal está sobre el eje X, está en el eje X. Entonces, dices, ya, pero ¿hacia dónde se va a abrir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces hay que conseguir el valor de P. Entonces, de acuerdo a la forma, yo veo que aquí 4P lo igualo a 4. Entonces, esto es lo que yo presento acá. 4P igual a 4. Entonces, digo que P vale 1. Como P me quedó 1, entonces, ¿qué significa esto? Que es positivo. Al ser positivo, ¿hacia dónde se abre, chicos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Claramente, tendríamos que la parábola se abre hacia la derecha. Ahí está. Entonces aquí, esto es lo que iríamos nosotros presentando. Profe, pero acá no está la gráfica. No. Primero te están colocando, ¿qué cosa? Las coordenadas del foco. Ya, entonces las coordenadas del foco era P punto y coma 0. Ya, pues entonces sería 1 punto y coma 1 punto y coma 0. Y después la ecuación de la directriz también, pues, ¿no? Que sería x igual a menos P, o sea, menos 1. Y ahora sí, esto se aprecia mejor justamente aquí en la gráfica. Aquí está. Vértice en el origen de coordenada. Como P en este caso es 1, entonces la distancia de aquí hacia el foco es valor absoluto de 1. ¿Y valor absoluto de 1 cuánto es? 1, P, profe. Ya, pues entonces aquí te quedan las coordenadas del foco como 1 punto y como 0. Como la distancia de acá hacia acá es 1, entonces en el eje X negativo aquí es menos 1, por eso la ecuación de esta recta vertical es X igual a menos 1. ¿Ya? Otro ejemplo, vamos a suponer que sea y cuadrado igual a menos 4x. Entonces 4p nos va a igualar a menos 4. ¿Ya? Ahí está. Entonces de acá vamos a decir que p va a ser igual a menos 1. Entonces como p es negativo, la parábola se abría hacia la izquierda. Ya está, se abre hacia la izquierda. Entonces, si se abre hacia la izquierda, ya conoces las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz. Y esto es lo que vamos a colocar aquí. Ahí está. ¿Ves? El foco tiene como coordenada menos 1 punto y coma 0, y la directriz, en este caso, estaría como x igual a, ¿no? Porque es menos p, entonces se queda. En la gráfica siempre se va a apreciar mejor. Se abre hacia la izquierda. Entonces, la distancia del foco hacia acá es valor absoluto de P, o sea, valor absoluto de menos 1, 1, P, profe. Ya, entonces esta distancia de acá hacia acá es 1 y de acá hacia acá también es 1. Como estás acá en el eje X positivo y esta distancia es 1, entonces acá en el eje X este vale 1, pues, ¿sí o no? La axis es 1. Por lo tanto, la ecuación de esta recta vertical es X igual a 1. La distancia acá hacia acá es 1, entonces en el eje X la axis es menos 1, por eso la axis acá es menos 1, punto y coma 0. ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien, entonces vamos a continuar. Terminamos esto de aquí. Y estaríamos entonces ahora hablando sobre lo que es la elipse. A ver, aquí nos van a ir colocando lo que son sus elementos. Pero dices, profe, ¿y qué es la elipse? No nos ha definido la elipse. Ya, muy bien. A ver, para tú definir lo que es la elipse, necesitas dos puntos fijos, ¿ya? Distintos en un mismo plano. En este caso sería F1 y F2. ¿Ya? Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente.
vas a encontrar todos los puntos en el plano de tal forma que la suma de las distancias hacia estos puntos fijos sea siempre la misma. ¿Cómo es eso, profe? O sea, tú eliges acá este punto P, ¿ya? Y tomas la distancia de P hacia F2 y de P hacia F1. Sumas estas distancias, ¿ya? Y esta distancia siempre te va a resultar una constante, la suma de estas distancias. Vamos a decir que esa constante sea acá. Entonces, yo tomo otro punto, vamos a suponer aquí tomo este punto Q. Entonces, este punto Q también va a satisfacer lo mismo. Tomo la distancia de Q hacia F2 y de Q hacia F1 y sumo estas distancias. Y la suma de estas distancias te debe de seguir resultando lo que es la constante. Entonces, cada punto de la parábola satisface siempre esa condición. Que la suma de las distancias hacia los focos, porque estos puntos fijos van a ser llamados focos, ¿ya? Siempre es un valor constante, ¿ya? Entonces, de esa forma es como en este caso se estaría generando lo que es una elipse, ¿ya? Eso lo tienes que recordar, no es nada complicado. Entonces, yo borro esto de acá y vamos colocando lo que son sus elementos. Estos puntos fijos son llamados los focos de la parábola. Entonces, ahora, el segmento que une los focos claramente va a ser llamado lo que es la distancia focal, ¿ya? Y se suele denotar esa distancia focal como 2 veces C. Ya se utiliza en este caso lo que es la constante C, así. 2 veces C. Aquí está. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Hablaremos también sobre el eje focal. El eje focal entonces va a ser aquella recta que pasa por ambos focos. Aquí está. ¿Ya? Luego te vas a dar cuenta tú, ¿ya? Que en este caso el punto medio entre los focos llega a ser conocido como el centro del elipse. Aquí está. Ahí está. Punto medio en este caso, entre los focos, ¿ya? Con respecto al eje focal. Listo. Luego también te das cuenta que el eje focal intersecta la elipse en dos puntos, aquí y aquí. ¿Y estos cómo van a ser conocidos? Van a ser conocidos en este caso como el vértice o los vértices, ¿no? Porque estaríamos hablando de los vértices de la elipse. ¿Ya? Ahí está, B1 y B2. Y esto es lo que van a ir apareciendo. Ya hemos mencionado que la distancia entre los focos es 2 veces C. Entonces, como N es punto medio acá, entonces de aquí hacia acá es C y de aquí hacia acá también sería lo que es en C. Ahora, la distancia entre los vértices suele llamarse lo que es el eje mayor, ¿ya? Entonces la longitud, o este segmento, mejor dicho en este caso, el segmento B1, B2 es conocido como el eje mayor. Y esto es lo que nosotros tenemos que escribir acá. Y esta longitud de este segmento es denotado usualmente con esta variable de acá, 2 veces A. Estas constantes de aquí van a jugar luego un papel en la ecuación del elipse, ¿ya? Entonces es por eso importante respetar las variables de esta manera, ¿ya? No lo intercambies, porque si no luego te vas a bloquear tú solito al formar la ecuación. Siempre llama C a la distancia, ya en este caso del centro hacia el foco, y vas a llamar a la distancia del centro hacia su vértice. ¿Ya? De esta forma no te bloqueas. Luego vamos a hablar, en este caso, sobre lo que es el eje normal. El eje normal va a ser aquel eje, en este caso, aquella recta perpendicular al eje focal y que pasa por el centro de la línea. ¿Ya? Entonces aquí está, gráficamente, este es el eje normal. Ahora, este eje normal estaría intersectando al elipse también en dos puntos. Y estos dos puntos determinan un segmento. Este segmento es conocido como el eje menor, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a anotar acá. ¿Ves? Intersecta en B1 y en B2. Y este segmento es conocido como el eje menor. Profe, ¿quién es el eje mayor? El eje mayor es de B1 hasta B2. ¿Ya? Ahora,
Esta longitud de segmento es denotada usualmente con la variable 2 veces b. Ah, ya, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué más viene? También vamos a hablar, al igual que la parábola, sobre lo que es una cuerda focal. Entonces va a ser una cuerda focal, en este caso, una cuerda, ya, que une dos puntos del elipse y que pasa por el foco, o por uno de los focos, ya en este caso, porque acá tenemos dos focos, por uno de los focos del elipse. Entonces este sería llamado cuerda focal. Profe, ¿y va a tener también su lado recto la elipse? Obviamente que sí. También tendría lo que es su lado recto y va a ser aquella cuerda focal perpendicular al eje mayor. Aquí está. Este de acá sería entonces su lado recto. Profe, tiene dos lados rectos, obviamente acá también va a tener otro. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué es lo que se va a cumplir aquí con respecto a estas constantes A, el B y el C? Entonces, esto lo colocamos aquí. No vamos a hacer la demostración, obviamente, porque no vamos a demorar ya demasiado. ¿Qué es lo que se cumple? Que A cuadrado, o sea, la distancia del centro hacia su vértice al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados entre la distancia de ¿quién? Del centro hacia acá, ¿no? O sea, con respecto a la mitad del eje menor, o sea, que el B al cuadrado, más el C al cuadrado, y ya sabes que C es la distancia del centro hacia el foco. Esta relación es importante, porque a veces tú conoces B y ya puedes encontrar C, o viceversa, ¿ya? ¿Qué más? Obviamente, como este se dice eje mayor y este es eje menor, entonces claramente el A tiene que ser mayor que el B, ¿no? También vamos a mencionar lo que es la longitud del lado recto. ¿Qué, profe? ¿Cuánto es su longitud? Ah, ya, en este caso es 2b cuadrado sobre A. Son formulitas ya conocidas, 2b cuadrado sobre A. Profe, ¿y cuál sería el área de una elipse, de la superficie de una elipse? El área de la superficie. Ah, ya, el área de la superficie de una elipse está dado como pi multiplicado por A por B. Entonces aquí está. ¿Qué es lo que representa? El área de la región limitada. ¿Por qué? Por la elipse. ¿Ya? Entonces ya hemos mencionado todos los elementos de la elipse. Ahora vamos a pasar a hablar sobre sus ecuaciones. Entonces la ecuación de la elipse va a depender de cómo sea su eje focal. Si es paralelo al eje X o si es paralelo al eje Y. Entonces aquí presentamos el primer caso. Ecuación de la elipse cuyo centro dice que es el origen, en este caso, de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje X. ¿Ya? Entonces nuestra elipse tendría esta forma así porque nuestro eje focal está contenido en el eje X. Entonces acá vamos colocando ya sus elementos. Este es F1, F2, entonces como la distancia de acá hacia acá es C, las coordenadas serían C punto y coma 0, y para el otro sería menos C punto y coma 0, ¿ya? Entonces ahí vamos a estar colocando. Luego, como la distancia acá hacia acá es A, entonces la coordenada de este vértice es A punto y coma 0, y el de acá menos A punto y coma 0. Cosas evidentes, que no igual acá también. Sería 0 punto y coma B, y el de acá sería 0 punto y coma menos B, pues, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces la ecuación de dicha elipse estaría dada de la siguiente forma. ¿Ya? Ahí está. Eso quiere decir que cualquier punto de la elipse satisface esta ecuación. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a la unidad. Esta es la ecuación que describe a dicha elipse y es conocido como la ecuación canónica de la elipse. Profe, ¿por qué le dicen canónica? Ah, ya, ¿por qué? Porque el centro de la elipse está en el origen de coordenadas. Profe, ¿pero qué sucediera si en este caso el centro de la elipse no está en el origen de coordenadas, sino está por otro lado? Ah, ya. Entonces, en este caso es conocido como la ecuación ordinaria de la elipse. Entonces, aquí te doy un ejemplo porque ya no lo hemos colocado. Vamos a suponer que el centro de la elipse esté dado en H, K. ¿Ya? Entonces la ecuación
en este caso, que le escribiría ya la elipse, sería esta de acá. Ya, básicamente es la misma, solamente se le va a agregar lo siguiente aquí. Sería así, x menos h al cuadrado, y sigue acá sobre a cuadrado, más, y aquí sería y menos el k al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto de acá igual a 1. ¿Cómo es conocido esto? Como la ecuación ordinaria, en este caso de la elipse. Ecuación ordinaria de la elipse. Solamente juega en ese cambio, digamos, cuando el centro de la elipse no está en el origen de coordenadas, sino un punto arbitrario h punto coma. ¿Ya? Parecido como hacíamos con respecto a la circunferencia. ¿Qué más entonces aquí? Un ejemplo. Un ejemplo, profe, sí. Mira, dada la siguiente ecuación, ya en este caso, te piden que formes la ecuación canónica, en este caso de la elipse. ¿Qué vas a hacer? Entonces, este menos 36 lo pasas al segundo miembro como 36. Y ese 36 lo pasas a dividir. Y entonces ya te queda 1 acá. Entonces sería 4x cuadrado entre 36, te va a quedar 9x cuadrado sobre 9. Y 9y cuadrado entre 36, te va a quedar 4. Entonces de acá, claramente, tú deduces que A vale 3 y B vale 2. Aquí está, A es 3, B es 2. Profe, ¿cuánto vale C? Ah, ya. Entonces vas a utilizar la relación. Pues, ¿cuál relación, profe? Esta, pues, que A cuadrado es igual a B cuadrado más el C al cuadrado. Entonces reemplazas aquí los valores y ahí te va a salir el C. Claramente ahí C te va a salir 2, pues, ¿no? No, a ver, ¿cuánto sale C? Raíz de 5, ¿no? Raíz de 5. Esto es lo que ando bien feo. Sale raíz de 5. Entonces reemplazamos. Ahí está. C cuadrado te quedaría como A cuadrado menos el B al cuadrado, ¿no? Entonces aquí reemplazando 9 menos 4, 5, le sacas la raíz, te queda raíz. ¿Sí? Entonces ya tendrías lo que es el C. Y entonces ya puedes hacer tu gráfica y colocar las coordenadas a los focos, a los vértices, todo lo que se requiera. ¿Ya? Siguiente punto. Ahora, cuando el eje focal está en el eje de las ordenadas, en el eje Y o es paralelo a él. Ya aquí está, ecuación de la elipse cuyo centro sigue siendo el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje. Entonces la elipse quedaría de esta forma, así. Entonces, ahora aquí el eje mayor está de manera vertical y el eje menor está de forma horizontal. Acá están dados los focos. Entonces, ahora las coordenadas de los focos, como esta distancia es C, entonces sería 0 punto y coma C, y este de acá sería 0 punto y coma menos C. Estos son los vértices, ¿no? Aquí está lo que ya conoces. Ahí está, 0 punto y coma C, 0 punto y coma menos C, el de acá sería 0 punto y coma A, y el otro vértice 0 punto y coma menos A. De acá la distancia es B, entonces aquí sería B punto y coma 0, y acá menos B punto y coma 0. Listo, cosas que ya se deducen en las coordenadas. Profe, ¿cuál va a ser la ecuación que describe entonces a este elipse? Ah, ya. Entonces ahora sería así. X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado igual a la unidad. Esta ecuación describe este elipse y también es conocido como la ecuación canónica del elipse. ¿Por qué ecuación canónica? Porque el centro del elipse está en el origen de coordenadas. Profe, ¿qué sucede si el centro del elipse no está en el origen de coordenadas? Ah, ya, si no está ahí y el centro estaría, digamos, ubicado en h punto y coma k, entonces la forma es la misma. La misma, profe, la misma. La misma. Sería así. X menos h al cuadrado, la fuerza de la costumbre, sobre b al cuadrado, más y menos el k al cuadrado sobre a al cuadrado. Igual a 1. ¿Y esto cómo sería conocido? Como la ecuación
ordinaria del elipse. ¿Ya? Entonces aquí si te dan una ecuación, la ecuación general de la, digamos así, del elipse, tú formas, pues, ¿no? La ecuación canónica en este caso. Menos 60 pasas a sumar y luego pasas a dividir en 60. Y acá te queda 1. Entonces acá te quedaría y cuadrado sobre 10 y acá te quedaría x cuadrado sobre 6. Ahí está. ¿Ya? Entonces de aquí tú te vas a dar cuenta que b vale raíz de 6 y que la vale raíz de 10, pues, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a escribir acá. Ahí está. Entonces ya vas a utilizar la misma relación que hace un momento, porque esto se cumple sea cual sea la forma de la elipse, ¿sí? Esta de acá. Entonces reemplazas y te va a quedar que C vale, en este caso, a ver, te queda 2, pues, ¿no? Ya está. Tienes entonces el valor de y luego ya con eso te va a permitir encontrar o conocer ya las coordenadas que tú necesitas. Muy bien. Chicos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo claro? No han dicho nada, jóvenes. ¿Dónde están? Ah, ya. Está algo confuso de repente para algunos, ¿ya? Pero vamos a ir resolviendo algunos problemas y de esa manera ya vamos a ir absorbiendo estas dudas, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con el problema número 1. Aquí está. ¿Qué te dice aquí? Mira, en la figura, ¿cuál figura, profe? Esta de acá. Dice que L es directriz de la parábola P. Aquí está la parábola. Y A de coordenadas 0, punto y coma menos 2. ¿Ya? Entonces aquí está A de coordenadas 0, punto y coma menos 2. B tiene como coordenadas menos 3, punto y coma 0. Entonces aquí está menos 3, punto y coma 0. Y Q tiene como coordenadas menos 2, punto y coma 6. Halle la distancia en metros del punto Q al foco de la parábola. O sea que a mí me están pidiendo, ¿ya? Esta distancia de acá, de Q al foco de la parábola. Profe, ¿dónde está el foco? Ahorita lo vamos a ubicar por acá. Esto es lo que me están pidiendo. Ya, ahora mira, ¿qué es lo que tú tienes que razonar acá y darte cuenta? Esta parábola, su directriz o su eje focal, como lo quieras llamar, no es ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. Entonces, lo que nosotros hemos dado hace un momento en la ecuación es solo para cuando el eje focal es paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Ah, ya, profe, ¿acá cómo se hace? Ah, bueno, entonces, aquí tienes que buscar otra opción para poder hallar lo que es esta distancia que te están pidiendo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a utilizar la definición. Definición, profe, claro. Mira, la distancia que hay de Q hacia el foco es la misma distancia que hay de Q hacia su directriz. ¿Por qué? Porque Q es un punto de la parábola. Y al ser un punto de la parábola, tú tienes que recordar que su distancia de ese punto Q hacia la directriz es la misma distancia que del punto Q hacia el foco. ¿Ya? Entonces estas dos son iguales. Ah, ya, profe. Entonces lo que yo tendría que hacer es hallar esa distancia del punto Q de coordenadas menos 2, punto y coma 6 respecto a la directriz. Así es. ¿Y cómo voy a hallar eso, profe?
Ya, eso lo vas a hallar de la siguiente manera. Mira, acá lo voy a escribir, para que se vea mejor, menos 2, punto y coma. Voy a encontrar la ecuación de esta recta directriz. Y como conozco las coordenadas de Q, voy a aplicar distancia de un punto a una recta. Y estaría entonces encontrando, ¿qué cosa? Dicha distancia solicitada. Profe, ¿y cómo voy a hallar entonces la ecuación de esta recta? Con lo que hemos hecho en la clase pasada. ¿Qué vas a hacer primero? Vas a encontrar su pendiente. Encuentra la pendiente. Ya, profe, entonces hallemos la pendiente. Vamos a decir que la pendiente sea M. Tienes dos puntos de paso para la recta. Entonces, vamos a hallar su pendiente. Aquí está, vamos a hacer este cociente. Entonces, a ver, sería así. Menos 2, menos 0. Diferencia de abscisa 0, menos 3. Entonces, otro color mejor. Ahí está. ¿Cuánto te queda M? Sacas la cuenta. Acá te queda menos 2. Acá te va a quedar lo que es menos 3, pues, ¿no? Entonces el M, la pendiente, va a ser igual a menos 2 tercios. Ya tengo la pendiente, ya tengo un punto de paso, puedo formar lo que es la ecuación. Sería así. Entonces queda así, ¿no? Y, vamos a empezar con este, con este punto de paso. Y menos 0 va a ser igual a la pendiente, que en este caso es menos 2 tercios, multiplicado por X menos el menos 3, que te daría aquí más 3. Ya, profe. Entonces ya está, pues, ya está. Ya lo tienes. Decimos aquí entonces y despejas. El 3 pasas a multiplicar, te va a quedar 3 veces Y. 3 veces Y va a ser igual, y multiplicas menos 2, menos 2X menos 6. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer acá. Ahí está. Estoy hallando la ecuación en la recta N. Entonces, pasamos todo a un solo miembro y la ecuación quedaría así. 2X más 3Y y más 6 igual a 0. Profe, ¿y cómo se halla la distancia de un punto hacia una recta? Ya. Entonces la formulita, que no lo hemos hecho la clase pasada, ¿no, chicos? Pero yo supongo que sí la conoces también. Es una fórmula bien clásica, ¿no? Esta distancia está dado de la siguiente manera. Es acá el valor absoluto de A X sub 0 más B Y sub 0 más C y todo sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más el B al cuadrado. Entonces esto es lo que escribo acá. A cuadrado más el B al cuadrado. El Y sub 0. Profe, ¿y quién es ese Y sub 0 que usted está colocando aquí? Ya, este Y sub 0 y el X0 que estoy colocando es las coordenadas del punto para el cual voy a hallar su distancia respecto a la recta. ¿Ya? Entonces aquí las coordenadas de dicho punto es menos 2,6. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el X0 sería menos 2 y el Y sub 0 sería 6. Entonces reemplazo. Profe, ¿quién es A y B? El A es el coeficiente que acompaña el X. El A es 2. Y el B es el 3. Y el C
en este caso es el 6. ¿Ya? Entonces acá está la formulita, mira, ahí está. QH, que es la distancia que yo requiero, sería así. 2, ahí está el A. ¿Quién es el X sub 0? Menos 2. Menos 2. Más 3, acá está el 3. Y el Y, 6. 6. Más el C, que en este caso ya sabemos que es 6. Sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado, 2 al cuadrado, más el B al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí lo que tú tienes que hacer es resolverte esto. A ver, chicos, ustedes que son ya expertos resolviendo, haciendo estos cálculos, ¿cuánto queda acá? Acá tengo 18 más 6 son 24. 24 menos 4 te va a dar 20. Valor absoluto de 20 es 20. Abajo, ¿cuánto te queda? 9 más 4 es 13. Entonces te queda 20 sobre raíz de 13. Racionalizado sería 20 raíz de 13 sobre 13. Entonces esto es lo que escribo otra vez. 20 raíz de 13 sobre 13. Y esta distancia te estaría quedando en metros, obviamente, ¿no? Que es justamente lo que nos menciona el problema. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería, a ver, la B. Chicos, ¿se comprendió ahí la idea? A ver, Dayana nomás es la que está acá. A ver, ¿qué dice Elizabeth? ¿Todo claro, Elizabeth? Ya, muy bien. Continuemos entonces. A ver, ¿qué nos dice este problema número 3? Que está un poco para analizarlo. A ver, ¿qué ha pasado acá? Ya, ahora sí. Dice, en la figura, ya, B es el vértice de la parábola P con eje focal paralelo al eje Y. Ah, ya, profe. O sea que este de aquí, este me dice que es el vértice, profe. Así es. Y en este caso, el eje focal sería paralelo al eje Y. ¿Cómo es evidente? Dice ahora, si L, que es esta recta, ¿no? Cuya ecuación es Y menos 2X igual 0, entonces aquí la ecuación de esta recta sería Y igual a 2X. Espacio aquí, lo voy a escribir acá arriba. Entonces la ecuación es Y igual a 2 veces X. Y además, OB es igual a BA. ¿Dónde está OB, profe? Aquí está OB. Y este es igual a BA. Entonces de aquí hacia acá es lo mismo que de acá hacia acá. Vamos a marcarlo entonces esto mediante dos palitos. Listo. Además, el área de la región sombreada, ya que en este caso es un trapecio, dice que es de 27 metros cuadrados. Halla la ecuación de dicha parábola. Profe, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Ya, mira. Para hallar la ecuación de la parábola, yo requiero, ¿qué cosa? Las coordenadas de su vértice. Ya, ahora, como en este caso la parábola se abre hacia arriba, su ecuación tendría la siguiente forma. Y esta es la que nosotros en este caso vamos a colocar aquí. ¿Ya? Sería así. X menos H al cuadrado igual, ¿igual a cuánto, profe? Igual a 4 veces P multiplicado por Y menos K. Profe, ¿de dónde me ha sacado H y K? Ah, espérate, pues. Todavía no lo he escrito. Ahorita lo voy a escribir. Donde las coordenadas del vértice están dadas como H, punto y coma, K. ¿Ya?
Ahí está. Listo. Entonces, como la parábola se hace hacia arriba, ya sabes que este P tiene que ser positivo. Listo. Esta es la ecuación ordinaria de la parábola. Entonces, lo único que me falta hallar acá es conocer el P y el H. ¿Ya? Y es lo que nosotros entonces en este caso vamos a tener que generar. Muy bien. Mira, ¿qué es lo que yo tengo que darme cuenta aquí? Algo sencillo y rápido. Como este V, el vértice, es punto medio de OA, entonces quiere decir que aquí OB, OQ y QH tienen la misma longitud. ¿Ya? Porque este sería paralelo acá a la base, ya sabes que cae en el punto medio. Entonces acá hay que colocarle una longitud. Vamos a decir que este sea H, entonces este de aquí también sería H. Ya, profe, ¿y qué con eso? Ya, si este es H, desde Q hasta V sería en este caso 2H. Profe, ¿por qué? Ah, por lo siguiente. Como acá en Q la abscisa va a ser H, entonces, y el V está en la recta y la ecuación de la recta es Y igual a 2X, entonces aquí la ordenada sería 2 veces H. Entonces, por eso es que de V hacia Q es 2 veces H. ¿Por qué? Porque el V pertenece a la recta, ¿ya? Y sus coordenadas satisfacen la ecuación. Como su abscisa es H, entonces lo reemplazo acá en X, 2 veces H. Y el Y, que es la ordenada, te queda 2H. Entonces, esto es 2H. Si este es 2H, de A hacia H sería 4 veces H, por base media. Y con esto, como yo ya conozco el área de la región sombreada, que es 27, entonces ya puedo hallar lo que es el valor de H. Ah, ya, profe, muy bien. Entonces vamos a encontrar este valor de H. Entonces, suma de bases, 6H. Sobre 2, 3H, profe. Ya, 3H. Por la altura del trapecio, que también es H, esto de aquí te debe de estar resultando 27. Entonces, de aquí ya tú puedes despejar lo que es el valor de H. H por H, H al cuadrado, pasas a dividir 3, 27 entre 3 es 9. H al cuadrado, en este caso, igual a 9, te va a quedar que H es igual a 3. Entonces ya tienes, en este caso, lo que es el valor de H. Listo. Entonces, esto de acá es lo que nosotros vamos a ir presentando. Ahí está. Y H es 3, lo que es. Profe, entonces ya tienen las coordenadas del vértice, de hecho, pues, porque como H es 3, entonces la abscisa es 3 y la ordenada es 6. Ya tengo H y ya tengo el K. Profe, y ahora, ¿cómo en este caso va a encontrar lo que es el valor de, en este caso, de quién falta? Del P. A ver, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? A ver, vamos. Hay la ecuación de la parábola, pero no nos están dando... Ya, no queda de otra. Hay que trabajar. Mira, esto queda así. Voy reemplazando. Sería así. Tengo aquí X menos el H, que ya sabemos que en este caso es el 3 al cuadrado, igual a 4 veces P, ¿ya? Y menos el K, en este caso es 6. Profe, y de ahí, ¿de dónde va a sacar el Pepe, profe? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ah, ya, mira, esto de aquí, yo lo voy a sacar de acá. Este punto de aquí, el A, pertenece a la parábola. Si pertenece a la parábola, satisface la ecuación. Y de ahí voy a poder despejar. Ah, ya, profe. Entonces, las coordenadas de A
serían 6, punto y coma, 12. ¿No? Aquí está. Entonces voy a reemplazar. Reemplazo. Entonces esto quedaría así. Digo acá. Entonces, al reemplazar, estos problemas son un poquito más trabajosos, pues, chicos. Hay que hacer 6 menos 3 al cuadrado va a ser igual a 4 veces P y el Y es 12. Entonces tendría acá 12 menos 6. De acá resuelvo y me tiene que salir 4 veces P. ¿Cuánto vale 4 veces P, chicos? A ver. Dame el valor. ¿Cuánto vale 4 veces P? 6 menos 3 es 3. Al cuadrado es 9. 9 entre 6. Saco tercia, te queda 3 medios. 3 medios que sería 1,5. Entonces ya tengo 4 veces P, que es 1,5. Entonces ya puedo reemplazar y tener ya la ecuación de la parábola completa. Acá solo me están dando, mira, 3.6 es vértice y 6,12 puntos de paso. Finalmente la ecuación de la parábola es la siguiente. Aquí está. X menos el H, 3, aquí está, igual a 4 veces P ya obtenido, que es 1,5, Y menos, en este caso el K, que sería así. Esta es la ecuación ordinaria de la parábola. Y así es como están las alternativas. Por lo tanto, la respuesta es la. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Todo ok? Muy bien. Continúo. Problema 5. Dice, un estudio estadístico demostró que la parábola I de X representa los ingresos de una empresa en soles en función del precio de venta, que es X en soles. V, en este caso, de coordenadas 10 punto y coma 50.000, dice que es el vértice de la parábola I de X. Y el eje focal es paralelo al eje Y. Ahora dice, si el precio de venta, en este caso, resulta ser 7 soles, te está diciendo de que hay ese ingreso de la empresa. Ah, ya, profe. O sea, a mí lo que me están diciendo es lo siguiente, que si X es 7, ¿ya? Si X es 7, entonces, ¿cuánto vale Y evaluado en 7? ¿No? Porque es lo que te están diciendo. ¿Por qué, profe? Porque cuando el precio de venta es 7 soles, te están pidiendo que hayas el ingreso de dicha empresa. Y el ingreso está dado por I de X, o sea, sería el I evaluado en X. Esto es lo que tú necesitas entonces allá. ¿Ya? Eso es lo que tú requieres. Profe, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Mira, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a encontrar la ecuación de la parábola. Profe, ¿y cómo voy a encontrar la ecuación de la parábola? Ah, ya, por lo siguiente. Pues. Mira, como es una parábola que se abre hacia abajo y el vértice está aquí y sus coordenadas ya la conoces, entonces vas a poder ya generar dicha ecuación. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos a utilizar aquí. Profe, ¿y qué forma tendría la ecuación de esta parábola? ¿Cómo qué forma? Ya la hemos hablado. Si el eje focal es paralelo al eje Y, entonces quiere decir
que la forma es la siguiente. X menos h al cuadrado igual a 4 veces p multiplicado por y menos k. Ah, ya, profe. Y en este caso, como se abre hacia abajo, el p te tiene que salir negativo, ¿sí? Ya. Profe, entonces el h y el k ya lo conozco. Obvio, el h es 10 y el k, en este caso, 50.000. Ahora, acá tú estás haciendo una consideración. El y es el ingreso. O sea que en este caso te está diciendo que el y es el i de x. ¿Eh? El y es el i de x, porque el i de x es el que está representando acá la ordenada en ingreso. Y el precio está representado acá por la variable x. Entonces, en lugar de escribir y, tienes que escribir i de x. ¿Ya? Eso de ahí es la consideración respecto a este problema. Entonces, aquí es lo que nosotros vamos a representar. Acá está. ¿Ya? Aquí está. La ecuación de la parábola tiene esta forma. X menos el h, que en este caso es 10 al cuadrado, igual 4 veces p, y menos k. Pero el y es el i de x. Entonces escribo i de x menos el k, que en este caso es 50. Profe, y ahora, ¿qué es lo que en este caso yo tendría que hacer? Mira, lo siguiente. Tú aquí te vas a dar cuenta que la gráfica pasa por el origen de coordenadas para que puedas conseguir P. Profe, y dígame por qué en este caso pasa por el origen de coordenadas. Ah, ya. Bueno, entonces aquí tú que manejas bien acá en la parte de economía, en este caso, se considera ya que cuando el precio es cero, el ingreso, obviamente, en este caso, también es cero. ¿Sí o no? Entonces, si el precio es cero, ¿qué ingreso vas a tener? Ninguno. Tu ingreso tiene que ser cero. Entonces, forzosamente, la parábola tendría que estar pasando por el origen de coordenadas. Ah, ya, profe. Entonces, como pasa por el origen de coordenadas, el punto 0, punto y coma 0 satisface la ecuación. Entonces, cuando yo lo reemplace, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener el valor de P, que es lo que requiere. Ah, ya, profe, así era. Así es. Entonces, acá digo yo, ¿cómo? 0, punto y coma 0 pertenece, en este caso, a la parábola, satisface la ecuación. Entonces, reemplazo. Cuando x es 0, ¿ya? Cuando x es 0, voy a hacer aquí los cálculos. Porque lo más probable es que te hayan colocado acá todo directo. Entonces esto queda así. 0 menos 10 al cuadrado, 100, profe. Ya, escribe 100. 100 va a ser igual. Entonces aquí tendrías 4 veces P, ya, multiplicado, en este caso, y de X también es 0. Entonces te quedaría 0 menos 50.000. Entonces quedaría así. Menos 50. Ah, ya, profe. Entonces ahora cancela. 2 ceros, 2 ceros. Por lo tanto, 4 veces P pasas a dividir menos 500 y te quedaría que es menos 1 sobre 500. Entonces, ¿qué es lo que ya has encontrado acá? Ya has encontrado 4 veces P. Profe, y si ya tengo 4 veces P, ¿de qué me va a servir? Ah, te va a servir para que haya el ingreso de la empresa, pues, cuando el precio de 27. O sea que cuando X es 7, reemplazas X7 y vas a obtener el I de 7. ¿Qué es lo que requiere? Ah, ya, profe, nada más, nada más. Pero en este caso hay que hacer los cálculos. Pues. Entonces, mira, sería así. Reemplazo, acá abajo, sería 7 menos 10 al cuadrado igual 4 veces P menos 1 sobre 500. Multiplicado, entonces acá te queda el I de 7 menos 50.
Así. ¿Ya? Ahora, aquí, obviamente, hay que hacer lo que son los cálculos. Bueno, ya 500 va a pasar acá. ¿Cuánto tengo? Tengo 3, ¿no? Menos 3, pero al cuadrado 9. 9 por 500 te estaría resultando 9 por 5, 45. Sería en este caso 4.000, 4.500. Así está. ¿Ya? Entonces aquí el signo menos te quedaría 50.000 menos I de 7. Y ya finalmente, pues, ¿no? En este caso, finalmente, despejo el I de 7. Paso al primer miembro, entonces digo I de 7 va a ser igual, pasa a restar, pues, y esto te estaría resultando. Si este es 4.500, ¿cuánto te queda? Te quedaría 45.500. 45.500. Entonces, esto es lo que tú estabas buscando. Y esto es lo que deben escribirte. Ya está. La respuesta sería entonces la. Chicos, vamos, dime, ¿está quedando claro o no? Nadie dice nada. Es raro. Último día de clase, tu profe. O no. Tienes que, igual, poner el empeño. Hasta el último. Ah, ya, muy bien, Giancarlo. Está clarísimo. Continuamos. Pasamos a revisar el problema 6. Ahora la 6 ya pasamos a la parte del ICSE. ¿Qué dice aquí? En la figura se muestra, dice, una mesa de trabajo de forma elíptica, donde F1 y F2 son sus focos. Si el área de la región rectangular Q, F2, P, F1 es 48 unidades cuadradas y F2Q es 6 unidades, F2Q, ya. Este de aquí, profe, me están diciendo que es 6 unidades. Vamos a colocar. Halle el área de la mesa. Entonces, el área de la mesa es el área del elipse. Profe, ¿cómo se halla el área del elipse? Entonces aquí vamos a escribirlo, que nos vamos a recordar. ¿Cómo era el área del elipse? El área del elipse va a ser igual a pi multiplicado a por b. ¿Sí o no? Esto es el área del elipse, como tú podrás recordar. Y esto te va a quedar en unidades cuadradas. ¿De dónde vas a sacar A? A es la distancia del centro hacia el vértice y B es la distancia del centro hacia aquí, o sea, la mitad de su eje. Muy bien. Entonces aquí vamos a razonar. Mira, como el área de este rectángulo es 48 unidades, ¿cuánto mide QF1? ¿Cuánto sería QF1, chicos? Si ya sabes que el ancho del rectángulo es 6, ¿cuánto mide el largo? Jóvenes, vamos, escriban para saber que están ahí. ¿Cuánto mide el largo? ¿Cuánto mide el largo? Y en este caso, el largo tiene que medir 8 unidades. Porque el área del rectángulo es ancho por el largo. 6 por 8, 48 unidades. ¿Qué es lo que se conoce de la definición del elipse? Que la suma de las distancias de un punto cualquiera del elipse, que en este caso vamos a decir que sea Q, la suma de sus distancias hacia los focos, o sea, de Q hacia F2, más la distancia de Q hacia F1, esta distancia de acá te va a dar la longitud del eje mayor. O sea, ¿qué quiere decir? Te va a dar 2 veces A. ¿En serio, profe? En serio. Entonces, esto es lo que tú debes de recordar siempre. Entonces, esto es lo que yo planteo aquí. Digo acá, Q, F sub 2, más Q,
F es 1. Esta suma de distancias va a ser siempre 2 veces el A. Ah, ya, profe. Entonces, de aquí, ya yo estaría entonces despejando lo que es el valor de A, porque esto yo lo voy a reemplazar y esto yo voy a tener 6 más 8 igual a 2 veces A. Entonces, tengo ya el valor de A y el valor de A va a ser igual a 7. Ya tengo A. Ahora, ¿qué me falta? Me faltaría, a ver, ¿qué me están pidiendo? El área de la mesa. Me falta encontrar lo que es el B. Pero el B lo voy a obtener conociendo C. ¿Por qué, profe? Porque como acá es 90, aplico Pitagorazo y obtengo F1 hasta F2. Y esto me va a quedar 10, ¿no? Esto me va a quedar 10. Por lo tanto, aquí esto sería 5 unidades y esto sería 5 unidades. Entonces, de aquí, yo voy a decir que C es igual a 5. Ya tengo C. Profe, ¿y ahora cómo hago para obtener B? Bueno, pues ya sabes qué es lo que se cumple. Se cumple que A cuadrado es igual a B al cuadrado más el C al cuadrado. Entonces, saco B. Entonces, ¿cuánto quedaría B? A ver, sería 49 menos 25, 24. Raíz de 24 te va a quedar 2 veces la raíz de 6. Mira, ya tengo B. Profe, entonces ya tiene A, tiene B, ya tenemos el área. 7 por 2, 14 raíz de 6 por pi unidades cuadradas. Y se acabó. Profe, y este es lo que están haciendo acá, pues, ¿no? 2A es igual a 8 más 6, lo que ya te había explicado, y esto cuánto sale a 7. Ya sabes que C te va a salir 5, y de acá concluyes que B es 2 raíz de 6, entonces ya tienes el área de la elipse, que es esto de acá, por fórmula ya, ¿no? Entonces la respuesta sería en este caso la B. La B. Jóvenes, háblenme. Vamos bien, supongo, vamos bien. Vamos a continuar. No dices nada, se supone que está todo claro. Problema 7. Mira, menciona. En el tablero de una mesa de forma elíptica, ¿ya? Se hace un diseño triangular, que en este caso es PFG, el cual será cubierto de vidrio como se muestra en la figura. Si AB, ¿dónde está AB, profe? AB es el eje mayor y CD es el eje menor. Además, te dicen que F y G son focos. OC, de O hacia C, es 80 centímetros. Voy a colocarlo acá. Este de aquí sería 80 centímetros. ¿Qué más? FB es 40 centímetros. Te están pidiendo de que hayas el perímetro del diseño del cubierto. O sea que en este caso necesitas hallar el perímetro del triángulo sombreado. Como G y F son focos, ¿ya? Entonces quiere decir que la distancia del centro del elipse hacia el foco, tú sabes que esto está dado como C, ¿ya? Entonces aquí vamos a escribir que esto de aquí es C, 3 centímetros. Y de acá hacia acá, la distancia, estamos hablando de distancia, también es C, ¿ya? Ya, profe, ¿y qué con esto? Ah, bueno, que de acuerdo a los datos que yo estoy colocando aquí, yo tendría que A es igual
A es la distancia del centro hacia su vértice, o sea que estaría dado como C más 40. Entonces esto es lo que yo voy a escribir acá. Sería C sumado con 40. ¿Quién es B, profe? Bueno, B, sabes que es el 80. B es igual a 80. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que hallar Z. ¿Y cómo? Ya, pues, con la formulita. ¿Qué es lo que se cumple? A cuadrado igual a B cuadrado más el C al cuadrado. ¿Sí o no? Ah, ya, profe, tiene razón. Entonces, vas a reemplazar los datos que tenemos. ¿Qué es lo que tienes acá? Tienes A, que es C más 40. Entonces, escribo acá C más 40 al cuadrado. Va a ser igual B al cuadrado. Entonces, en este caso sería 80 al cuadrado más C al cuadrado. Esto de aquí es lo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Ya? Profe, y ya luego de ello, ya, pues luego de ello ya vas a tener el C. Si tienes C, ya vas a tener el A. Por lo tanto, ya vas a poder conseguir el perímetro. ¿Ya? Profe, ¿y cómo voy a hallar el perímetro? Mira, el perímetro sería GF. GF es 2 veces C. Ya. Hasta ahí todo ok. Pero ¿cuánto vale PG y cuánto vale PF? Bueno, no sabes cuánto vale cada uno de ellos, ¿ya? Pero lo que sí sabes es lo siguiente, que la suma de PG con el PF, ¿ya? Esta suma de acá, como P es un punto del elipse, la suma de estas distancias te va a dar siempre 2A. Esto ya se conoce. Entonces, obteniendo A, ya también vas a poder sacar el perímetro. Entonces lo planteamos, pues, lo que ya te dije lo planteo aquí. ¿Ves? Y ahora queda desarrollar. Vamos a desarrollar, a ver. Entonces, aquí me queda binomio al cuadrado, ¿no? ¿O cómo podemos desarrollar esto más rápido? Binomio al cuadrado. 40 al cuadrado sería 1600. 1600 más 80 veces C y más C al cuadrado. Igual 80 al cuadrado, 6400 más C al cuadrado. Listo. Entonces aquí se va C al cuadrado. Paso a restar en este caso lo que es en este caso el 1600 y me estaría resultando, a ver, tendríamos ahí 5000 y tendríamos 4800. Ya está. Paso a dividir el 80, ¿ya? Y ya tengo C. ¿Cuánto me queda C? Cancelo un 0 y me va a quedar 60, ¿no? C es igual a 60. Ahí está. Si C es 60, quiere decir que A vale 100. Pues. Ya está. Por lo tanto, ya tengo, en este caso, 2A, que sería 200. Entonces, PG más PF es 200. Y más 2 veces C, que son 120. Entonces, el perímetro sería 200 más 120, sería 320, ¿no? Entonces, decimos que el perímetro es 320 centímetros. Y la respuesta sería, en este caso, la D. Jóvenes, ¿todo bien? Muy bien. Está facilito, dice.
Vamos con el siguiente problema. ¿Qué dice este problema 8? A ver, el arco de un túnel tiene la forma semielíptica, ¿ya? Cuya longitud del ancho en la parte más baja mide 16 metros. Y la longitud de la altura en el centro, ¿ya? Es de 6 metros. Halla la longitud del ancho del túnel a 2 metros del punto más alto. Muy bien. Entonces aquí, en este caso, hay que saber comprender o plantear el problema. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a dibujar una elipse. ¿Ya? A ver, color más tóxico, mejor. Ya, ya, ya. Ahí está. Bueno, chicos, entonces aquí la entrada del túnel dice que es semielíptica. Entonces aquí nosotros tenemos lo que es el suelo. Acá está el suelo. La entrada del túnel está acá arriba. Ya esta parte inferior ya no se considera porque no puedo dibujar solamente la mitad. ¿Ya? Ahí está. Entonces, quiere decir que el centro, en este caso de la elipse, estaría por aquí. ¿Ya? Así. Por aquí. ¿Dónde está el centro, profe? Aquí. Aquí está el centro ya. ¿Qué te está diciendo? Mira, el arco de un túnel tiene la forma semielíptica, o sea, la mitad de una elipse, cuya longitud del ancho en la parte más baja, o sea que en la parte del suelo se está refiriendo, ¿sí? Porque este de aquí está representando el suelo, ¿ya? Entonces dice que el ancho de la parte más baja mide 16 metros. Ya. Si la de aquí hacia acá es 16, entonces quiere decir que esto de aquí sería 8 metros y aquí 8 metros. Y la longitud de la altura en el centro es 6 metros. Entonces de aquí hacia acá sería 6 metros. Ya, profe, muy bien. Te dicen de que ahí es la longitud del ancho del túnel a 2 metros del punto más alto. Profe, ¿cómo es eso del ancho del túnel a 2 metros del punto más alto? O sea, lo que tú haces es conseguir el ancho del túnel, aquí, ¿ya? O sea, te están pidiendo este ancho de acá, que está a 2 metros del punto más alto. O sea, que te está diciendo que de aquí hacia acá es 2 metros. Así. Entonces te están pidiendo este ancho. De aquí hacia acá. Profe, ¿y esto de aquí cómo lo voy a hallar? Yo no entiendo. Ya, mira. Vas a trabajar con las coordenadas del punto que cae en el aquí. Ya, profe, ¿y esto cómo yo voy a saber cuál es su coordenada? Ya, mira. Su abscisa no la conoces. ¿Por qué? Yo voy a trazar un sistema de coordenadas rectangulares. Voy a decir que acá sea y este sea X. Entonces, la ordenada, como de acá hacia acá es 2, entonces de aquí hacia acá es 4. Su ordenada sería 4. Y la abscisa, profe, bueno, la abscisa sí no las conocemos por el momento, pero lo voy a llamar X. Y la ordenada sería obviamente ¿qué? Que 4. Y esta abscisa, al obtenerla, ya me va a dar la distancia, obviamente, ya, de aquí hacia acá. Por lo tanto, por 2 y te da toda la distancia que tú requieres, todo el ancho. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación del elipse.
¿Cuál es la ecuación del elipse si veo que el eje focal es paralelo al eje de las abscisas? Ah, ya, profe. Entonces, en ese caso, la ecuación resultante es la siguiente. Escribo acá. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. ¿Sí o no? Esa es la ecuación canónica del elipse en este caso. Ahora, A y B ya son conocidos. El A es 8 y el B es 6. Entonces lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar. Profe, y X es X. Pues, ¿por qué? Porque este punto satisface la ecuación. Entonces acá X queda como X. El A, en este caso, es 8. Sería 8 al cuadrado. Más. ¿Y cuánto es Y, profe? El Y es 4. Pues el Y acá es 4. Entonces escribo acá 4 al cuadrado. Sobre B al cuadrado. O sea, 6 al cuadrado. ¿Y esto cuánto vale? Vale la unidad. Así. Entonces de aquí, ya tú mismo eres. Vas a despejar el valor de X. Ya, entonces esto de acá ya debe estar planteado aquí. Ahí está, ¿ves? Todo lo que te he mencionado, aquí está. A es 8, B es 6 y este punto pertenece a la gráfica, perdón, a la elipse, entonces satisface su ecuación. Aquí. Ya lo reemplacé y entonces ahora lo voy a desarrollar acá. Pues. A ver, ¿cómo me va quedando esto? Sería así. X al cuadrado sobre 64 va a ser igual. A ver, acá tengo 16. Saco cuarta, te queda 4 sobre 9. Paso a restar y te queda 5 sobre 9. ¿Sí, no? 4, sí, 5 9. Entonces, de aquí me quedaría que x al cuadrado, o x ya de frente, va a ser igual. Paso a multiplicar 64, saco raíces 8, raíz de 9 es 3, 8 tercios, raíz de 5. Qué número tan feo. Entonces, este es el valor de x, 8 raíz de 5 sobre 3. Y tú sabes muy bien que x es la longitud de aquí hacia acá, pues, ¿no? Entonces, toda la longitud que te están pidiendo es 2 veces x. Por 2, pues. Por 2 te queda 16 raíz de 5 sobre 3 en metros. Y la respuesta sería la D. Jóvenes, tienes que confirmar para seguir avanzando. Está ok. No hay preguntas. Está todo bien. Sigo entonces. Continuamos. Muy bien, a ver, ¿qué dice el problema 11? Menciona, el techo de un pasillo tiene la forma de una semielipse. La altura y el ancho dice que tienen longitudes de 13 metros y 10 metros respectivamente. ¿Ya? Ahora, si las paredes laterales tienen, en este caso, una longitud de 10 metros de altura, te está diciendo de que ahí es la longitud de la altura desde el techo a 1 metro de la pared lateral. A ver, en este caso, la situación va así. Yo te presento nomás acá y ya luego vemos el gráfico. Este es el suelo. Te están diciendo que hay paredes laterales, ¿ya? Paredes laterales, esta sería. Y el techo, ¿ya? Tiene forma semielíptica. Entonces quiere decir que acá tú tendrías, bueno, vamos a tratar de hacerlo de lápiz, no puedo muy bien.
Ah, ya, sí. Ya, ya, así. Tiene forma semielíptica. Ahora, te están diciendo, ¿no? Acá, el techo de un pasillo tiene la forma de una semielipse, la altura y el ancho, ¿ya? Tienen las longitudes de 13 metros y 14 metros. ¿Qué quiere decir eso? Te está diciendo que el ancho de aquí hacia acá es de, en este caso, 10 metros. Y esto es lo que yo tengo que escribir aquí. ¿Dónde, profe? Acá. Pues. A ver, lo voy a colocar mejor de otro color. Este de acá sería 10 metros. Profe, cuando me dice la altura, ya. Cuando te dice la altura, se refiere aquí. Desde aquí hacia acá, te está diciendo que en este caso es 13 metros. A esto se refiere. O sea que esto de acá está pasando ¿por dónde? Está pasando aquí por el centro de la elipse. ¿Ya? O sea que por aquí. O sea, aquí yo trazo esto y este que está aquí, ¿cuál, profe? Este que está acá es el centro del elipse. Ahora, ¿qué te dice acá? Si las paredes laterales tienen una altura de 10 metros, ya. O sea que estas paredes laterales de acá hacia acá, su altura es de 10 metros. ¿Ya? ¿Está? Por esto así, no, color negro, ahí está. Halle la longitud de la altura desde el techo a 1 metro de la pared lateral. ¿Qué es lo que tengo que hallar, profe? Entonces, mira, la altura del techo a 1 metro de la pared lateral. Como acá está la pared lateral, separo 1 metro hacia acá. 1 metro y necesito la altura respecto al techo. O sea, este es lo que me están pidiendo a mí encontrar. Este de acá. Y la distancia de acá hacia acá, te están diciendo es que es de 1 metro. Porque te están diciendo a 1 metro de la pared lateral necesito conocer la altura del techo. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a formar, con los datos ya dados, la ecuación del elipse. Y entonces aquí voy a trazar, mira, fíjate, acá trazaríamos nuestro eje de abscisas y acá nuestro eje de ordenadas para que el centro del elipse esté en el origen de coordenadas. Este es un bosquejo, nada más. Aquí te voy a presentar la gráfica, ahí está. Entonces, mira, acá está el eje de las abscisas. Mira, lo coloco de rojito como para que resalte. Eje de las abscisas y aquí estaría lo que es el eje de las ordenadas. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el ancho sabemos que es 10 metros. Por lo tanto, de acá es 5 y de acá es 5. Entonces, el A vale 5. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Fíjate, como todo esto es 13 y hasta aquí es 10, entonces este de acá es 3. Este de aquí es 3. ¿Y este quién es? Es el BP, profe. Ahora, como tú sabes que se cumple, ¿qué cosa, profe? Se cumple que A cuadrado es igual a B cuadrado más el C al cuadrado, ¿ya? Y ya tienes A y B, entonces de aquí tú ya puedes sacar el valor de C. Reemplazas y te va a quedar que C es igual a 4. ¿Está bien? Entonces por eso es que yo coloco que de aquí hacia acá C es 4. Entonces quiere decir que cuando me están pidiendo la altura del techo a 1 metro de la pared lateral, esta altura está pasando ¿por dónde? Por el lado recto. ¿Ya? Está pasando por el foco, perdón, por el foco. Y este foco de aquí, ya luego yo lo voy a conseguir, este H de aquí lo voy a conseguir usando el lado recto. A eso es a lo que quería ir, pues, ¿no? Sino que me adelanté con las ideas. ¿Ya? Como está a 1 metro de la pared lateral, la altura del techo pasa por el foco, aquí. Entonces, mira, esta altura yo lo descompongo así, como esta parte que es 10 y este pedacito que falta encontrar, que lo llamo H. Entonces,
yo tengo que hallar el h y ya conozco la altura a la que está respecto al suelo. Profe, ¿y cómo va a sacar h? Ya, ahí ya me había adelantado. El h lo voy a sacar, en este caso utilizando lo que es el lado recto. ¿Cómo se halla el lado recto, profe? Ya. El lado recto se halla como 2b cuadrado sobre a. ¿Sí o no? Porque acá es 90. Entonces esta cuerda focal perpendicular al eje focal es la mitad del lado recto. ¿Ya? Entonces esto es lo que yo estaría escribiendo aquí. Quiere decir que h, ¿sí? H es igual a 1/2 y del lado recto. ¿Ya? Es la mitad del lado recto. ¿Y cómo se calcula el lado recto? Ya te lo mencioné. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Ya tengo A, B, ya me salió C, calculo el lado recto. El B es 3 y el A es 5. Entonces reemplazo. 3 al cuadrado 9 por 2, 18. 18 entre 5 te quedaría 3,6. El lado recto es 3,6, por lo tanto el H es la mitad. Y la mitad de 3,6, tú ya sabes que sería entonces 1,8. Y acá ya yo lo voy a reemplazar. Entonces digo aquí que H, al ser la mitad, sería 1,8 metros. Muy bien, ya tengo H. Entonces ya tengo la altura a la que necesitaba, porque la altura que necesitaba es 10 más H. Y 10 más H le sumo 10 y te daría 11,8, pues, ¿no? 11,8. Y la respuesta sería la D. Chicos, confirma y nos vamos a hacer el último problema. Ya, muy bien. Confirmar. Problema 12 dice, en un elipse, la razón de los ejes es 1/3. ¿Cuál razón de los ejes, profe? Ya. Se refiere al eje menor sobre el eje mayor. Entonces, en un elipse, nosotros estamos representando al eje menor así. Y al eje mayor lo estamos representando así. Y te está diciendo que esto está en la relación de 1 a 3. ¿Ya? Ahí está. El lado recto dice que mide 8/3. El lado recto sabes que es 2b cuadrado sobre. Y es paralelo, ¿ya? Al eje de las ordenadas. Entonces, si es paralelo al eje de las ordenadas, quiere decir que la elipse ya está echada, ¿ya? De forma horizontal. Hay el área de la región limitada por la elipse, el área ya sabes cómo se halla, pi a por b, ¿ya? Si su centro es el origen de coordenadas. Profe, qué facilito está esto, sí, pues. Entonces aquí está tu elipse, ¿ya? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mira, aquí el eje menor, tú ya sabes que estaría representado con B, pero acá lo estamos colocando con K. Entonces, este es K y este de aquí va a ser 3K. Profe, no entiendo por qué. Mira, lo que pasa es que el eje menor es 2 veces B y el eje mayor es 2 veces A. Y esto yo lo reemplazo aquí, ¿ven? 2 veces B sobre 2 veces A. ¿Y esto cuánto te da? Te da 1/3. Entonces yo, profe, ¿por qué colocan 2/6, profe? Ya. Lo que pasa es que se han bloqueado, no sé por qué, la verdad. Debieron haber colocado. Entonces aquí, como este es 1/3, entonces quiere decir que usas una constante. Dices que B es K y el A es 3 veces K. Y aquí te queda, ¿ves? B es K y el A es 3 veces K, donde K es una constante. Entonces, como B es K, aquí en el gráfico aparece K y el A te está apareciendo como 3 veces K. Ya, profe, ¿cuánto vale K? Ya, entonces voy a utilizar el dato del lado recto. Y aquí está. Lado recto es 2b cuadrado sobre A. Voy a reemplazar el B y el A aquí. Y lo voy a igualar a 8/3. Aquí está, ¿ves? 2 veces el B
2 veces K cuadrado sobre A, que es 3 veces K. ¿Ya? Entonces aquí cancelo un K y se va a caer el exponente. Saco aquí mitad, saco acá mitad, entonces acá me va a quedar 4. Y finalmente cancelo 3 con este 3. ¿Y qué te quedó aquí? El K, y te queda que K es igual a 4. Ya, profe, entonces ya está el K. Sí. Si ya tengo K, ya tengo A y ya tengo B. ¿Que nada más, profe? Nada más. Entonces el área sería así. A, que es 3 veces K, 3 por 4, 12, por el B, que en este caso es K. ¿Y cuánto es K? 4. Y por pi. Entonces ahora 4 por 12, 48 pi. ¿Y esto en qué te queda? En centímetros cuadrados. Listo. Entonces acá la respuesta es la B. Chicos, ¿cómo quedó ahí? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces aquí ya les estaría presentando las últimas claves. ¿Tomaron nota? Ok. Bueno, chicos, como saben, hemos llegado al final ya del curso, ¿sí? Entonces, a pesar que obviamente no hemos podido, digamos, compartir, ¿no? De forma presencial un salón de clase, siempre de alguna forma se desarrolla, digamos, un lazo, ¿no? Entre el profesor y el alumno, ¿ya? Una estima, no se podría decir, ¿ya? Y entonces, en base a ello, podría yo decirles entonces que, digamos, hay un aprecio y espero que todos ustedes puedan conseguir sus metas que se han trazado, pero obviamente esto de aquí no va a ser fácil, ¿no? Para que puedan conseguirlo, eso tiene que estar acompañado siempre de mucho esfuerzo, de su perseverancia siempre, ¿sí? Entonces, chicos, si ustedes mantienen siempre esas dos cosas, van a poder conseguir cualquier cosa que ustedes se propongan. ¿Ya? A veces las cosas no se dan de forma como uno las quiere, pero siempre hay que ser perseverantes hasta conseguir lo que nos proponemos. ¿Ya? Entonces, chicos, estamos en una situación difícil, donde sabemos que tenemos que cuidarnos mucho, así que les deseo lo mejor. Bendiciones para todos, cuiden a su familia y un abrazo para todos ustedes a la vista. ¿Ya? Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Cuídense todos, hasta la próxima.